tal amigos? Les habla su amigo Francisco Galván y estamos aquí con mi buen amigo Omar Hernández. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a su podcast número 5 y aquí estamos al pie del cañón grabando este episodio más. Sean todos bienvenidos, espero que estén en casita disfrutando de una rica tarde, de una rica mañana, no sé en qué momento nos estén viendo, pero espero que estén pasando la buena vibra y que estén muy bien. Sí, los temas se están prestando mucho, ¿no? Como para estar un ratito en casita, tomarse un cafecito. Ahorita por el clima está súper bien. Aparte, el día de hoy tenemos un tema que creo que afecta principalmente a los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Yo creo que también en adultos se llega a presentar esta situación, pero ya más controlado, ¿no? El tema de moda, el tema de hoy, como que está llegando y está arrojando todo lo que es una pandemia, que es la situación, Omar, de la ansiedad, ¿no? Es un tema que está pegando muy duro, te lo digo yo porque, bueno, ahí en el trabajo llega mucho la gente, ¿no? Que empiezan a tener esas crisis fuertes, duras, desde muy jóvenes, porque hubo un momento, o ha habido un momento en que los jóvenes han estado dejando de salir, cuando fue el momento más fuerte de la situación de la pandemia, y el encierro total estuvo durísimo, ¿no? Claro, entonces, mira, fíjate que hace unos meses estábamos abordando un tema con un conjunto de actrices y de modelos, y precisamente estábamos abordando estos temas de ansiedad y crisis que están sucediendo por la falta de interacción o la falta de socialización a como estábamos acostumbrados. Ya ahorita empieza a haber un poquito más de movimiento, pero sigue todavía el encierro por parte de muchos. Ya las vacunas están haciendo pues un beneficio, ¿no? Que a mi forma, en cómo se aplicaron, yo creo que estuvo un poquito mal. Debieron de empezar primero con los jóvenes, ya que son los que están saliendo más. Y bueno, vamos a tratar de abordarlo un poquito profundo, un poquito con seriedad, porque creo que es un tema pues que se presta, ¿no? Para esto, para profundizar un poquito más. El tratamiento, los tratamientos que se hay, cómo se llega a presentar y pues cómo puedes sobrellevarlo o cómo puedes pues amenizarlo, ¿no? Sí, por cierto, esperen próximamente en un siguiente podcast, ya está por ahí extendida la invitación a una doctora que va a venir a platicar con nosotros y hablar sobre el tema de las vacunas, qué está pasando, es verdad, no es verdad que se viene una tercera ola de situación de la pandemia, espérenlo pronto y esperemos que sea de su agrado. Y bueno, entrando de lleno al tema, como tú lo mencionas bien, Omar, una de las preguntas es, ¿qué onda? ¿Sí existe la parte de esas crisis cuando empieza muchas veces el paciente o la persona, te lo digo, no porque llegan con esa parte de, es que no puedo respirar, me falta el aire, empiezo con una angustia tremenda, realmente me ha tocado gente que dice, hasta escucho en ocasiones voces, ¿no? ¿Cómo ves tú esa parte? ¿Cómo te ha tocado verla? Bueno, creo que existen diferentes niveles, ¿no? De ansiedad y en cada persona pues se manifiesta de manera diferente, ¿no? Yo he conocido a personas que esta crisis se puede extender hasta por semanas, ¿no? O puede ser incluso meses. También depende mucho pues, de las actividades o de los alimentos que ingieras o cómo lleves tu día con día, ¿no? Por ejemplo, en temas de una adicción, por ejemplo, puede ser tabaquismo, puede ser alguna enfermedad como el alcoholismo, u otras drogas, otras sustancias, alteran incluso más el estado de ansiedad de una persona. Sí, mira, yo estaba platicando en esa parte en el trabajo porque realmente me atrevería a decir de un 100% de las personas que llegan con estas situaciones de la ansiedad, ha sido aproximadamente un 60% jóvenes de 25 a 10, 12 años, ¿no? Les pega mucho a los niños en el sentido de como de los 12, 10 años, 18, que se meten y se escudan y se meten mucho a lo que es los videojuegos, ¿no? Por ahí mencionaban mucho, hubo un momento que se encerraban mucho en los juegos y los videojuegos de Free Fire y cosas así, y empezaban, salieron las noticias que hasta había habido suicidios, lamentablemente en la ciudad de Monterrey, ¿no? De que un niño con sus hermanos pues se había ahorcado, lamentablemente, pero con el primer síntoma con el que llegan es la falta de respiración. Lo que se les explica es
tú tienes, tu mente hace creer que no puedes respirar, pero realmente sí estás respirando bien, ¿no? Hay un aparato que se llama un oxímetro y ahí miden cuánto estás metiendo de aire realmente a tus pulmones, y la mínima o la que focos rojos es de 90 para abajo, y de 91, 92 para arriba, pues es una cifra buena, y la mayoría de los jóvenes que llegan con esa situación están saturando 95, 98. Lamentablemente son esas crisis que están ya en la mente y empiezan el exceso de dormir, empiezan la situación de empezar a llorar de cualquier situación o de la nada, no quererse bañar, no quererse comer, estar encerrados, vienen aislamiento, y es un tema muy delicado porque lamentablemente ha habido bastantes suicidios a través y a raíz de esas cosas, ¿no? Mira, yo pensaba que esto era, o sea, yo veo los memes, por ejemplo, que luego están en Facebook o en Instagram, y yo pensaba que era como una cuestión de burla, o sea, nada más como que te lo dice, o sea, como el coco, ¿no? O sea, como que ahí está como que nada más para incitar miedo, ¿no? Sí. Pero la semana pasada nos tocó ver, pues, a un grupo de niños. Por acá atrás está Nachito, que fue el que me acompañó a una primaria. Y de entrada, pues estos niños ya llevan 1 año y medio en clases virtuales, ¿no? En clases, pues en línea. Y pues nos tocó por ahí realizar un proyecto con ellos. Y el verlos realmente, o sea, ya no se conocían, a pesar de que eran alumnos de 6º grado de primaria, ya que iban a dar su salto a la secundaria. Tú los veías y pues bueno, son niños, ¿no? De primaria, y estaban con sus mamás. O sea, estaban como que muy quietecitos, o sea, como que firmes, y como que qué hago, ¿no? Y cómo juego, ¿no? O cómo interactúo. O sea, a pesar de que fue 1 año y medio y que no son pues chavitos tan pequeños, sí más o menos le calculo esa edad, ¿no? Entre, no sé, ¿a qué edad salgas, no? 8. No, de la primaria, como como sabes, como de 13, ¿no? Más o menos 11 años. Sí, por ahí. Están soplando por aquí. Sí, por aquí me están soplando. Pero imagínate, o sea, a pesar de que ya son niños grandecitos, ¿no? Pues ya van a dar el salto a la secundaria, la situación como que hasta era incómoda, ¿no? Porque también, ya que estábamos con ellos, platicando y abordándolos, sí era como que una situación de nerviosismo, de duda. Sí se empezaba a ver eso que mencionas, ¿no? No tanto de la respiración, pero sí sus actitudes, ¿no? O sea, como que muy alerta, ¿no? De miedo, qué es lo que está pasando, miedo, sudoración, o sea, se veía su cara, cómo estaban sudando, ¿no? Y cómo necesitaban como que la aprobación de su mamá para sentirse seguros. Digo que es normal, ¿no? Tú conoces un poquito más del tema, o sea, incluso psicológicamente, ¿no? O sea, siempre hay que escudarse, ¿no? Con algo. Fíjate que, ahora me estaba acordando de un meme que había visto, porque caray, ya en situaciones tan delicadas hay veces que ya no hay ni respeto, pero decía, empezaron las clases virtuales en Estados Unidos y había una laptop balaceada, ¿no? Ya ves que allá hay asesinatos masivos y todo eso, y decía, wow, o sea, es que realmente sí son cosas que pasan. Pero yo te voy a decir una cosa, mi hija sale de la primaria, entra a la secundaria, y platicaba con ella y no conocía a nadie. No conocía a nadie de su grupo. O sea, ella entró a la secundaria. Ajá. En pandemia. En pandemia. Ajá. O sea, su inscripción fue todo en línea. Sí, todo este año escolar va para 2º de secundaria ahorita. Y obviamente, aparte de que ella misma me dice, ¿sabes qué? Siento que no estoy aprendiendo igual, mi sobrino igual, que mi sobrino ve los podcasts, saludos a Santi, lo han dicho, ¿sabes qué? No es lo mismo. No se está aprendiendo de la misma forma. No conozco a mis compañeros, no conozco a mis compañeras. Es más, los conozco, o sea, en el recuadro, a mis profesores. No conozco las instalaciones de la secundaria. O sea, es una situación que realmente va a marcar parte de la historia de la humanidad, ¿eh? Se está brincando un proceso, o sea, no está viviendo esa parte de integración, ¿no? Pues tú llegas
Y son como que temas que tienes que ir superando desde el primer día, ¿no? Pues, ¿qué hago? ¿Le hablo a un compañerito? ¿O préstame lápiz, préstame sacapunta? Sí, y sí. empiezas a... Y Es acá distinto. Ajá. pues, ¿cómo? Pues tienes que tener todo. Bueno, ya ni libretas usa, ¿no? Pero, o sea, era una forma de socializar. Antes yo me acuerdo, igual cuando yo llegué a la secundaria, pues no conocía a nadie, ¿no? Porque aparte fue un cambio de estado el que yo hice. Es que, mira, ¿sabes qué? Si de por sí es muy difícil, por ejemplo, nos Ajá. metemos mucho esta parte de los niños y la escuela, Ujú. si de por sí es fácil el cambio de una primaria a una secundaria, dar un brinco, porque es un brinco tremendo, Ujú. sí les afecta, yo creo que sí va a haber un efecto emocional que realmente a lo mejor les va a costar trabajo la convivencia y obviamente la parte de la autoestima sí termina afectado porque es como cuando llevas a los niños a la guardería, la gente te dice, te lo recomienda que los lleves a una guardería, ¿por qué? Porque empiezan a ser autosuficientes y tienen que terminar ese proceso, para eso es el proceso de la primaria y ahora llegar a la parte de la secundaria, pues es otro proceso y el cual pues lo estás anulando. O sea, imagínate los que van a salir de la secundaria y que van a la prepa. También es otro salto. Durísimo. O sea, sí es pesado incluso para alumnos de preparatoria, incluso de universidad. Yo he visto igual ese salto que mencionas de prepa a universidad. Y pues, todo el proceso se lo saltaron. Bueno, no ellos, pero o sea, las situaciones tuvieron que hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues niños ansiosos, ¿no? Y te digo, se manifiesta de diferentes maneras. Yo creo que en tempranas edades, ahorita lo que mencionabas de los videojuegos, antes se creía que los videojuegos te volvían agresivo, ¿no? Pero ahorita tú le das un videojuego a un niño y ya, o sea, se siente cómodo, se siente seguro, esa es su zona de ¿No? confort. Y se pierde. Se pierde. De hecho, en algún momento yo leía un artículo que en China decían que era recomendable los videojuegos para los chicos porque ¿qué pasaba? Desarrollaba su sistema, ¿no? O sea, que tenían unas capacidades distintas. Reflejos. Ajá, pero pues ya ahorita termino la clase, metido en la computadora, dejo como tarea, computadora, descanso un poco, videojuego, tele, o Ajá. igual, o sea, de ahí no sales. Y es computadora, pantalla, teléfono. Y es que esa es una desventaja, porque ya todo está en el teléfono, ya está Netflix, ya están tus clases, Sí. ya están los videojuegos, o sea, ya están los tutoriales de Yuya ahí en YouTube, o sea, está todo ahí, o sea, ya realmente sí es una vida completamente, a diferencia de lo que hablamos en podcasts anteriores, cómo fue tu infancia, ¿no? Pues yo tenía que salir a jugar, o sea, pues de repente un golpecito te dabas, ¿no? Jugando a las escondidas, o hasta el pleitecito, ¿no? Con jugar tazos, ¿no? Esto complementa a esa frase que dice que esta es generación de cristal. Mm. ¿Qué opinas? Es que no soy mucho de esta ideología, pero la estoy empezando como que a ver como verdad. No recuerdo el autor, pero dice, tiempos difíciles crean hombres fuertes, tiempos débiles crean hombres débiles, ¿no? Y yo creo que sí va de la mano, pero hay una lucha en TikTok, ¿no? Yo la he visto mucho, de sí somos la generación de cristal, pero sabemos despejar X, pero sabemos buscar información de Google, ¿no? Híjole, es que esa es una batalla durísima, ¿sabes? Porque yo platicaba con mi hija precisamente el sábado y le dije, es que ¿sabes cuál es la onda? Estás en una época que todo lo tienes a un clic, todo. O sea, antes no, o sea, era antes salir, ibas a la biblioteca, ibas a comprar tu lámina, ibas a comprar las fichas bibliográficas, escribir, hacer el resumen, recortar, pegar, o sea, y ahora ya no. Cortas, pegas. O pegar y ya. hacer tu resumen. Ajá, No o sea, no se llega a pasar. Maldita sea. Tenía que decir eso. Pero este tipo de cosas, bueno, ahora ya está más fácil, digo, no sé, siento que hoy día esa situación hacia con los niños va siendo un poquito más, se les ha hecho más fácil, creo yo. Pero bueno, regresando a la parte de esta parte de la ansiedad, les golpea mucho a los niños, ¿no? En esta situación, aparte de la autoestima, el aislamiento, el que no se desarrollen y no interactúen con niños de su edad, personas de su edad, y también les pega mucho a las personas adulto mayor. Ahora, el detalle no es aquí el niño tiene la culpa, ¿no? Yo creo que también es la labor de las personas que están grandes aprender a detectar si tu niño
tiene o no ansiedad, ¿no? O sea, saber cuáles son los factores que le detonan y por qué le detonan. Sí, y sabes que yo siento que lo que va a ser justo y necesario realmente es terapia. Yo creo que esta situación, y no nada más a los jóvenes o a los chicos, sino en general las personas, vaya, deben de saber que van a requerir terapia. O sea, de verdad, porque ha sido un golpe durísimo y yo lo he dicho, ¿no? Lo platicábamos en los primeros podcasts, que es canasta básica, ¿no? Que entre la parte de la terapia, aún así sabiendo estar bien. Pero dentro de esa situación, yo creo y yo pienso que cuando vas a empezar a tener una crisis de ansiedad, yo se lo digo mucho a mis compañeros, a mis compañeros de trabajo, cuando tú empiezas, porque toda enfermedad, porque eso es una enfermedad, te empieza a avisar, ¿sí? Empiezas como que a bajonear, tú lo puedes atacar. Yo en algún momento también llegué a sentir esas crisis existenciales, emocionales, de todo. Obviamente la carga laboral, cambios que hay en la vida de cualquier persona que no lo sabes llevar, y en cuanto empezaba a detectar, hacer algo, alguna actividad, ¿no? Y eso es lo que a los niños de repente, ya lo habíamos platicado también, no les gusta. No les gusta el hacer alguna actividad física, ¿no? Yo me acuerdo que yo era feliz en el patio pequeñito aquí en mi casa, y ahí pateando la pelota. Y hoy, pues ya ni eso quieren hacer los niños. Mira, yo creo que deberíamos de profundizar más en cuáles son las características de la ansiedad después del corte. Está bien, nos vemos ahorita en un cortecito. Vamos a profundizar todavía un poquito más en la sintomatología, cómo se presenta el cuadro de ansiedad, cuáles pueden ser sus características y posteriormente cuál es el tratamiento o cuál puede ser un diagnóstico tanto preventivo como natural o casual o que puedas aplicar durante el día, ¿no? Fíjate que ahí llega esa situación, muchas veces llegan las personas con agitación, exceso de palpitación, creen o dicen que su frecuencia cardíaca es muy alta, ¿no? Muchas veces sí llega a pasar esa situación, que es muy alta, y la falta de respiración, sudoración en las manos, exceso de sueño, agitación, dolor de cabeza en exceso. O sea, son ese tipo de cosas. Cuando tú ya llega el paciente con eso, tú por automático dices, trae alguna crisis, ¿no? Ya trae una crisis de ansiedad. Pero por ejemplo, mencionas exceso de sueño, o sea, dormir más, pero también puede ser dormir menos, ¿no? Por ejemplo, en la noche estar pegado todo el tiempo en el teléfono. Sí. También, o sea, el teléfono también afecta, ¿no? Es que yo pienso, ¿sabes qué? Que empieza a haber un desorden de sueño, ¿sí? Porque obviamente en las noches el exceso estás en el teléfono o estás viendo la tele, alguna situación de esas, o sea, el tiempo está, vaya, mal ocupado. Ajá. Y obviamente se la pasan desvelados en la madrugada, y obviamente en la mañana viene la parte del sueño, extiende y ahí empieza, es una cadenita, ¿no? Vas en círculo y empieza esa falta de querer hacer algo, empiezas a caer en una depresión también. Ahora, por ejemplo, hay que normalizar que tener ansiedad es bueno también, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que no está tan fuera de lugar, ¿no? Tener ansiedad, o sea, se puede presentar después de un acontecimiento, algo traumático, algo fuerte, a lo mejor algún choque, a lo mejor alguna pérdida. ¿Cómo ves tú esa parte? Híjole, es que yo creo que existe mucho la parte también, qué tanta fuerza tengas en la mente. Ajá, porque claro que existen pérdidas, existen, como tú lo mencionas, acontecimientos fuertes o que llegan a ser un poco traumáticos para las personas, y esa situación llega a afectar un poco a las personas, pero también tienes que tener, como tienes la capacidad de caer en esa situación de un golpe o de un duelo, también tienes que tener la capacidad y la reacción de salir de eso, de saberlo afrontar y saber que son cosas que en algún momento pasan por algo
y tu mente lo va a permitir, ¿no? Una de las frases que por ahí tengo ya publicadas, que están publicadas en la página, es esa, ¿no? O sea, tu peor enemigo no es el exterior ni las personas a tu alrededor. Tu peor enemigo siempre vas a ver que siempre es tu mente, porque tu mente sabe cuáles son tus puntos débiles, ¿sí? Y los va a afectar en cada momento. Por ejemplo, entonces aquí vendríamos a la parte del tratamiento. Por ejemplo, el comer saludable, el hacer ejercicio. Sí, por ejemplo, nosotros o yo lo que aplico en las noches o incluso a veces en el transcurso del día son técnicas de respiración. Hay muchísimas técnicas de respiración. Existe una que es como militar, ¿no? Que son respiraciones de 6 segundos, subes a 9 o bajas a 6, o sea, yo creo que esa puede funcionar. O la meditación, a mí, por ejemplo, me está llamando mucho la atención que en estos temas de mindfulness, que también están como muy en tendencia, están empezando a utilizar las meditaciones guiadas. Obviamente, pues hay que conocer del tema, ¿no? Porque si no conoces de una meditación guiada, la puedes dejar en la noche y son cosas que le estás metiendo a tu subconsciente, ¿no? Incluso a pesar de que te quedes dormido, le sigues metiendo, ¿no? Entonces, yo lo que he leído, por ejemplo, en esas cuestiones es que si alguna frasecita se te quedó en el subconsciente mal hecha o como que mal llevada, en el transcurso del día incluso se te puede generar incomodidad, ¿no? O que llegues a ver algo relacionado, te puede también afectar o disparar. Pasa desde el momento que, por ejemplo, empieza la parte de la sugestión de la persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando ves una película de terror, ¿no? De miedo, de suspenso? Si te quedas con una escena que realmente dejaste y permitiste que pasara más a través de tus ojos, te la llevas a la mente, te inquietó, pues obviamente te la vas a llevar a la noche y llega la incomodidad en el transcurso de tu sueño, ¿no? Empiezas con agitación, empiezas a sentirte acelerado, despiertas, duermes, te despiertas agitado, con miedo, con algún temor, pero todo es, realmente es una enfermedad que ataca, realmente el sistema nervioso. ¿Y qué es lo que sigue? Yo pienso que va la parte de terapia y muchas veces también cuando llegan a un servicio de una unidad médica se les envía con su médico familiar y que su médico familiar les haga un envío con psiquiatría. Ahora, muchas personas está mucho esa parte de que el hecho de que tú vayas a psiquiatría quiere decir que pues estás loco, ¿no? O que que no estás cuerdo. Realmente no es así, o sea, ir a psiquiatría es que te puedan dar medicamentos, que te den ayuda, que te den ejercicios, que te den algún tipo de actividad para estarlo controlando. O sea, realmente malo ir a psiquiatría no es. O sea, en algún momento algunas personas ya de la tercera edad empiezan a tener un poco de demencia y son enviados a psiquiatría y no es algo malo, ¿no? Pero existe mucho esa parte del tabú. Sí, o sea, lo hemos mencionado, o sea, ok, te sientes bien, ¿por qué no vas a terapia también para mantenerlo? O sea, no simplemente las situaciones, es que estoy viviendo un proceso de duelo, es que estoy viviendo una separación, es que estoy viviendo tal cosa, es que tuve un accidente, es que tengo un trauma, es que tal cosa, ¿no? O sea, también cuando te sientes bien, puedes asistir a terapia, ¿no? Que es esta parte, a mí me gusta mucho la cuestión de las emociones, ¿no? Equilibrio emocional. Y yo creo que va muy también de la mano con el mindfulness, ¿no? Despejar tu mente. Esos temas de meditación sirven muchísimo. De hecho, por ahí, el día de mañana, que es martes, aunque estén viendo este video probablemente el miércoles o jueves, ya hay un tema de emociones, ¿no? Cansancio emocional, sí, que está pues, estrenado para las 9 de la noche, ¿no? No lo dejen de ver. Y, por ejemplo, tú, en tu día a día, ¿cómo se presenta la ansiedad en tu vida? ¿O qué haces para tratar de mitigarla en dado caso de que llegues a tener? Actividad física. Primero, hacer una actividad. ¿Sí? Eso es principal. ¿Cómo se detona? Pues obviamente en algunas personas el exceso si fuman, de fumar, algunas personas si beben, el exceso de alcohol, alguna sustancia. También cuando empiezan a incurrir mucho al automedicarse, esa situación también es mala, ¿no? Pues ¿cómo lo puedes contrarrestar? Haciendo algo. Yo siempre tengo muy marcadas esas palabras de hace un tiempo
con gente que conviví, que tú llegabas a un lugar y te decían qué hay que hacer, no preguntes qué hay que hacer. Aquí siempre hay algo que hacer, ¿no? Igual lo aplico en casa, ¿qué hay que hacer? Todo el tiempo hay algo que hacer, alguna actividad, limpiar, subir, bajar, o sea, hay tantas cosas que puedes hacer. Tomar un libro, despejarte, ver algún documental, porque no nada más es, ahorita ya se ha inclinado mucho a ver series, que también hace poco, me parece que en la guardia de ayer platicaba, ya hay muchas series también que ven jóvenes, niños que ya están muy al alcance de Netflix y con escenas muy fuertes, ¿no? Ya también. Entonces, los documentales son muy buenos, tomar un buen libro, tener esa vaya, ¿cómo se le puede decir? Actitud de... Sí, ¿no? Que ya se te haga como algo rutinario el leer, ¿no? Hábito. Sí, un buen hábito el leer, la meditación es buenísimo. Yo recuerdo que en un principio, si es que no sé meditar, simplemente decir, ponerme en alguna posición, no es necesario. Dicen por ahí, el principio, por más básico, por más sencillo que parezca o que sea, con eso es suficiente. Lo decíamos en el programa anterior, o sea, lo que te está funcionando, si eso te está funcionando, está relajando mente, emociones, todas esas cosas que en ocasiones te atormentan en la mente, si te está funcionando, síguelo haciendo, ¿no? Yo recuerdo, y hasta la fecha lo sigo haciendo, ¿no? Yo no soy una persona que tome alguna posición en específico para meditar o algo así. Yo sí, honestamente, me gusta armar un ambiente, luz baja, velas, pongo incienso, empiezo a relajarme, empiezo con las respiraciones hondas y profundas, empiezo a hacer y organizar la parte o la situación de mi día, qué salió bien, qué salió mal, qué dejé por la mitad, qué tengo que hacer, qué tengo que trabajar mucho en mí y empezar a conocerte, empezar a saber cuáles son las carencias que existen como persona. Digo, eso es bien importante, ¿no? Si tú le das entrada a la parte emocional de todo sale mal, no estoy bien, llega obviamente la angustia, la frustración y caes en ansiedad. O sea, son los 3 pasos el camino que te lleva a esa situación. El detalle es que también ya podemos aprovechar incluso las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ya hay tips y hay tutoriales para todo, Para ¿no? todo. Por ejemplo, en el hábito de la lectura, ¿no? O sea, dicen que son 21 días para forjarte un hábito y después se vuelve en costumbre o algo así. 21 días. 21 días. Fíjate que yo pensaba que los hábitos eran de 40 días, pero no sabía que 21. 21 días, algo así, o sea, no sé, Okay. puede ser costumbre, no sé, pero sí, Sí. más o menos así lo vi. Pero si empiezas a leer algo que te guste, por ejemplo, una revista, un cómic, o sea, algo chiquito, te vas aumentando el hábito de la lectura. O sea, tampoco te quieras meter como que pues a una enciclopedia, ¿no? 40 tomos. ¿Has ido a Gandhi o a alguna librería y hay cuadros que dicen, ¿no? 10 minutos al día es la llave de la alegría, abrir tu mente, ¿no? Gandhi tiene muchas frasecitas. Están ¿no? O sea, la buenísimas. mercadotecnia de Gandhi es muy buena. Sí. Y aparte, como que luego tenemos la creencia de que o que los libros son caros o que llegan a ser costosos. Yo hay, por ejemplo, una recomendación, a mí me gusta comprar libros en bazares. Que realmente... En el centro buenísimos muchos. O sea, realmente son libros que puedes leer bien, que están bien, o sea, que a lo mejor el dueño lo leyó 2-3 veces, lo metió a su librero y ya 20-30 años después dijo, ¿sabes qué? Pues lo voy a donar, lo voy a vender o lo voy a regalar, ¿no? Sí, dicen, por ahí tengo algo escrito que decía, muchas veces leemos porque la vida en el exterior no llega a ser suficiente. Por ejemplo, un libro que quieras recomendarles ahorita. Ahorita tengo, es más, se los voy a mostrar. ¿Sí se puede ver? Por aquí ahorita tengo este libro, a mí me gusta mucho este tipo de literatura. Se llama Francesco, una vida entera, el cielo y la tierra. Es un libro que se los recomiendo mucho. Fue de los primeritos que empezábamos a hablar en el podcast. Y este libro habla de las situaciones que uno muchas veces deja de ver por estar enfocado en lo mundano, en lo material. Y este libro te habla que hay una parte espiritual dentro de ti como persona que existe, o sea, no nada más es tu trabajo, no nada más es lo material, no nada más es lo mundano, no. Existe la parte que es la familia y tú como persona.
¿sí? Empezar a dejar de vivir para darle gusto a los demás y empezarte a dar gusto, cariño y autoamor. La verdad se lo recomiendo mucho, está buenísimo el libro y 100% recomendable, más. 100%. Por ejemplo, hoy en la mañana estábamos hablando algo similar, ¿no? Con unos compañeros y mencionamos, a veces estamos como que enfocados, ahorita que mencionabas esta parte de también otros mundos, ¿no? O sea, no solamente el mundano. Hacíamos una comparación porque estábamos revisando las diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, la maya, la tolteca, la azteca, la egipcia, la romana, la griega, la hindú, la japonesa. O sea, estábamos viendo cómo es que en diferentes partes del mundo existen, o sea, este tipo de, como que de estados, ¿no? De espiritualidad. Y aquí lo que a mí me parece sorprendente, ¿no? Es que cómo llegan a coincidir en simultáneo o en alguna parte en estos temas, ¿no? O sea, sin conocerse, estando a, pues incluso a continentes de distancia. Está durísimo ese tema. Sí, vi creo hace poquito también eso, de las cabezas que vienen igual, ¿no? Que tienen las bandas como tipo aretes, como escritos dentro de, ¿no? Como que algo así más o menos había visto. Y que no hay relación en situación de ciudades ni de países, pero que la comparación es la misma, ¿no? O incluso los temas de la alineación, o sea, porque es que coinciden las pirámides, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Pero creo que ya nos desviamos un poquito del tema, ¿no? Vamos a un corte y pues regresamos. Ahorita regresamos para el final. Y llegamos a la recta final de el quinto podcast. Por ahí Fernando nos tiene una sorpresa al final. Esperemos que ya se haya preparado para su momento cúspide de este podcast, ¿no? Y bueno, ya estuvimos hablando de los síntomas, de cómo se puede tratar, algunas experiencias que hemos tenido con respecto en las áreas laborales, ¿no? Cómo lo hemos vivido también nosotros. Y yo creo que es importante también recalcar que hay que tener cuidado, ¿no? En especial con los niños. Y en este tema ahorita de la pandemia sí está un poquito complicado, pero también ya hay pues muchas formas de interactuar. Por ejemplo, los juegos de mesa, tratar de no, o sea, las personas adultas, de no mantenernos todo el tiempo en el teléfono, tratar de realizar algunas actividades que pueden cimentar un poquito también su seguridad, tener un poquito más confianza y pues de esta manera crezcan un poquito más tranquilos. Sí, yo pienso que hoy día se necesita tener mucho contacto y mucha plática hacia con tus hijos, familiares, pequeños, sobrinos, primos, no sé, gente cercana que sean menores y que puedan estar envueltos o metiéndose en esa situación, porque a las personas que lo están sufriendo sí hay signos de alarma, pero tú también lo vas notando, ¿no? O sea, es algo que tienes que estar con mucha atención, porque realmente sí es algo que se sufre. Yo lo he visto, qué lástima, porque te digo, muchas veces ya he visto a los pacientes así y llegan con una desesperación pues tremenda y es que de verdad me siento mal, te lo llegan a decir y yo muchas veces he escuchado a mi doctor que dice, es que realmente te creo, o sea, te creo, pero estás bien, ¿no? Y eso es una desesperación muy grande y muy fuerte que llega a tener un paciente, ¿no? O una persona que está envuelta pues en una crisis tan fuerte como se está viviendo hoy día, ¿no? Entonces, pues no la recomendación, pero pues sí, ¿no? El hecho de poner mucha atención, escuchar, ponerse a platicar, alguna actividad. La verdad que hoy día hay muy buenos juegos de mesa que puedes tener con tus hijos, con tus conocidos, amigos, y poder interactuar, ¿no? Para poder evitar este tipo de cosas. Y si estás sufriendo esto, si estás llegando a tener una crisis de este tamaño, recuerda, hay focos rojos, se prenden, dentro de ti hay una sensación que empiezas a sentir. Intenta hacer una actividad física, no te hundas, no te dejes caer, ponte a hacer algo, toma un libro, concéntrate, lee, ve un documental, sal a caminar. No sé, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no, Omar? Para evitar ese tipo de situaciones. Y ahora, pues esta es nada más nuestra perspectiva, nuestra forma de verlo, ¿no? Obviamente
pues hay que respaldarlo con la opinión de un profesional, de un médico, y tampoco ser alarmistas, ¿no? Sí, sí, porque luego a lo mejor el niño solamente está hiperactivo, o quiere jugar, o tiene energías, y no es que ya tiene trastorno de déficit de atención, o es que ya tiene mucha ansiedad mi niño, ¿verdad? Es que el teléfono, ¿no? O sea, tampoco ser como que en esa parte alarmistas. Ahorita, pues Google, tú te metes, o sea, te empieza a dar una gripa, y te metes a Google y dices, ay, no inventes, ya tengo influenza, ya tengo COVID, ya tengo muchas enfermedades, ¿no? No todo es real. No todo es real. Con un paracetamol quedo, ¿no? Tampoco no se automediquen, ¿no? Sí, no, es lo peor que puedes hacer eso. Lamentablemente, no sé si en Latinoamérica, pero sí en México incurrimos o caemos mucho en la parte o en la situación de la automedicación, y eso no es muy bueno, ¿no? Y aparte no todo es triste, ¿no? O sea, si vemos en la parte de Latinoamérica, los niños de Latinoamérica no se enferman, ya están capacitados desde la infancia para resistir este tipo de enfermedades, ¿no? O sea, desde jugar en el lodo, bajo la lluvia, ¿no? Una buena infancia, nada más. Disfrutar. Así es. Bueno, amigos, espero que les haya gustado su podcast de este día. Déjenos sus comentarios. Alguien quiera venir, alguien detrás de cámaras también, son bienvenidos, ¿no, Omar? Claro, si quieren dar la vuelta, igual si tienen algún negocio, tienen algún proyecto en puerta, pues pueden comunicarse a las redes sociales de Francisco o a las mías, nos ponemos nosotros en contacto con ustedes. Por ahí, pues se estrena el día de mañana, que es martes, el video de una galería que es Sangremal. Por ahí pues nos abrieron las puertas, hicimos una entrevista que va a estar en Facebook y también se va a subir aquí a la plataforma de YouTube. Sí, espero que la puedan ver. Va a estar en las dos plataformas. Sigan suscribiéndose, regálenos un like. Recuerden, al final de todo esto, el trabajo es para ustedes, para que tengan algo distinto que ver, no nada más una serie o algo negativo, ¿no? También hay cosas buenas, y dar nuestro punto de vista. Al final de cuentas queremos que nos sentamos en confianza y como si estuviéramos ahí con ustedes, ¿no, Omar? Sí, claro, cualquier pregunta, cualquier tema que a ustedes les agrade, que les gustaría que abordáramos, pues lo podemos hacer también aquí, pues nosotros. Y cualquier invitación que nos quieran hacer, vamos. Bueno, y vamos a... Sí, hay una historia que es muy, muy buena. Hace algún tiempo yo la había por ahí platicado con mi buen amigo Omar. En esos momentos, ¿no? que existen broncas quizás existenciales, o que le pierdes un poquito la chispa o el sentido, te dejas en cualquier momento que la vida te sorprenda. Entonces hay una historia, una parábola que por ahí me gusta mucho y hoy se las quiero regalar. Dice que hace mucho tiempo en un pueblo asiático, hace mucho tiempo había un señor que el señor ya había perdido a su esposa, era un hombre viudo. Entonces tenía 2 hijos, y bueno, pues el detalle era que uno de sus hijos, bueno, tenía ya una familia, que era el más grande, tenía una familia, ya tenía un par de hijos, y estaba la otra parte, el otro hijo pues era un poco más joven y se la pasaba de fiesta, tenía mujeres, subía, bajaba, hacía 1000 cosas. Entonces el señor empezó a ponerse un poco grave, un poco mal, y pasa que el señor manda a hablar a sus hijos para que vayan a verlos, les va a hacer, pues los va a heredar. Entonces este señor tiene una hectárea, y habla con ellos y les dice, ya cuando están con él en su lecho de muerte, les dice, esto es lo único que tengo y se los quiero dejar, es media hectárea para cada uno y 4 costales de semilla de bambú. Entonces van a ser 2 y 2. Pasa un par de días, lamentablemente el señor muere. Entonces uno de los hijos dice, perfecto, voy a empezar a darle vida a esta parte de la tierra que mi padre me regala, y con los 2 costales voy a empezar mi trabajo. El hijo menor dice, te vendo un costal y te vendo la mitad de mi mitad de hectárea, ¿no? Entonces se la vende al hijo, al otro hijo, bueno, al hermano en este caso. Con el dinero que obtiene, pues se vuelve a ir, y obviamente, como en toda persona, como en todo ser humano, los excesos te terminan por romper, y se va, empieza a gastar alcohol, drogas, mujeres, viajes,
termina el dinero, regresa nuevamente a casa y se encuentra pues ya en números rojos y le dice al hermano, ¿sabes qué? Pues ya llegué, voy a empezar a trabajar mi tierra nuevamente, quiero empezar y pues, está mi costal, lo voy a empezar a trabajar, le pide al hermano que le enseñe, le empieza a enseñar cómo empezar pues a cosechar, ¿no? Esas semillas de bambú y resulta que pasado el tiempo, un par de semanas, se da cuenta que su tierra no empieza a dar nada. Cuando voltea y ve la tierra del hermano, pues se da cuenta que, bueno, los bambús los conoce que son árboles que crecen de vacío enorme y él tiene pues ya bastante de su tierra que ya ha avanzado, que ya ha trabajado y del otro lado pues está la otra situación, ¿no? Que no crece nada. Entonces llega la parte que empieza a tener desesperación y le empieza a reclamar al hermano cómo él sí crece y con él no. Entonces le vuelve a decir que hay que estarle poniendo abono, que hay que ponerle tierra, que hay que regarla, que a las plantas hay que empezar a hablarles y que hay que seguir constante, ¿no? Vuelven a pasar un par de semanas, empiezan a crecer muy poco y el hermano ya un poco molesto va y le dice, ¿sabes qué? Es que tú estás haciendo algo para que mis tierras pues realmente no crezcan. Tú tienes y estás exportando tus bambús cuando los míos no crecen. Entonces el hermano mayor, pues molesto, le dice, ¿sabes qué? Te voy a enseñar algo. Le dice, vamos a tu tierra, llega y le dice, empieza a escarbar. Y molesto el hermano menor le dice, ¿pero cómo? O sea, tú quieres que empiece a escarbar donde está mi tierra, donde apenas están creciendo y tú quieres que escarbe, o sea, no inventes, ¿no? Empieza a escarbar, le dice, hazlo, empieza a escarbar y lleva un buen rato y empieza a escarbe, hasta que llega a un pues hoyo muy grande y le dice el hermano, ¿te das cuenta que tienes que tener una raíz? Tienes que estar bien firme de la parte de abajo. Entonces la moraleja o el fondo de esta historia es que tú realmente tienes que llegar al fondo, tienes que tener bien puestos los zapatos, estar bien firme, tener una raíz fuerte, porque le explica el hermano, ¿no? Cuando lleguen tiempos difíciles, cuando lleguen lluvias, cuando lleguen sequías, cuando lleguen granizo, cuando lleguen heladas, fuertes heladas, jamás ese bambú se caiga. Lo mismo en tu vida, tienes que tener una raíz fuerte, tienes que estar bien cimentado y todo lo que has hecho valga la pena al final para que cuando lleguen tiempos y momentos difíciles jamás te llegues a caer.